Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. A nombre del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Temas o Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que dedica esta segunda jornada al tema de control de convencionalidad, tema de la mayor relevancia para la protección de los derechos humanos en el plano nacional con referencia al plano internacional. Estamos ante una figura, la del control de convencionalidad, que tiene su origen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir del caso Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006. Es decir, estamos ante un control relativamente reciente que ha sido desarrollado de manera, yo diría, amplia por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también por la doctrina. Sin embargo, la necesidad de explicarlo, de aclarar su contenido, sus implicaciones, sus alcances, me parece que siguen siendo vigentes. Y qué mejor manera de dar inicio a los trabajos de este seminario que con una conferencia magistral de don Sergio García Ramírez. Para aquellos que no lo sepan, la primera vez que se aludó al control de convencionalidad en el marco de la Corte Interamericana fue en un voto del doctor García Ramírez, el caso Mac Chan versus Guatemala en 2003, es decir, 3 años antes de que la Corte se pronunciara en el caso Almonacid, el doctor García Ramírez en un voto particular ya hablaba del tema del control. Es decir, es un tema que ha estado en sus votos y luego desde la academia en su trabajo doctrinal, pues yo diría de manera cotidiana. Ha sido un tema en el que él ha seguido trabajando y me parece aclarando mucho su contenido y aportando muchas ideas para su aplicación. Le doy un agradecimiento muy grande por estar aquí. Él tiene un compromiso, él sale de México y, digamos, nos concedió un espacio en este seminario para estar. Entonces, le agradezco muchísimo porque arrancamos, yo digo, que con broche de oro. Destaco muy brevemente algunos datos de su trayectoria. El doctor García Ramírez, como saben, es abogado por la Universidad Nacional, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Derecho por esta misma casa de estudios. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y, fue juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente su trayectoria es muy, muy larga. No voy a quitarle minutos para poderle dejar el espacio para la conferencia. Tiene más de 50 libros, varios de ellos dedicados al control de convencionalidad. En suma, tenemos a un experto en este tema y nada, un honor tenerlo en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias a doña Magdalena Cervantes, sobre todo por este enorme esfuerzo que ella hace para presentarme del mejor modo posible. No en balde es mi amiga. Y entre amigos, bueno, pues es natural que se prodiguen estos halagos, estos elogios, sean merecidos o no lo sean. En fin, muchas gracias. No soy yo quien les ha concedido el espacio para la charla que me propongo emprender, sino doña Magdalena, sus colaboradores y el propio instituto, quienes me han concedido la oportunidad de poder desarrollar algunas cuestiones a propósito del control de convencionalidad. Yo veo aquí en la sala, en este poblado, nutrido auditorio, veo algunos colegas muy versados en control de convencionalidad. Aquí mis queridos amigos y también mi querido amigo que proviene de Chile, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos. Igualmente a los colegas que vienen del Estado de México, a donde me dirigiré dentro de unos minutos para poder participar en un sitio muy lindo llamado Calixtlahuaca, en una conferencia internacional sobre criminología y derecho penal. Bueno, sin más preámbulo, me aboco a decir lo que tengo que decir, compartiendo con ustedes, como suelo hacerlo y como suelo decirlo, algunas reflexiones sobre el concepto que yo tengo acerca del control de convencional. Para mí, esto del control de convencionalidad debe insertarse en un tema muy amplio, un tema muy grande, más amplio marco, que es el de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el orden jurídico nacional. Una construcción frondosa que sirve para la recepción de este derecho en el orden jurídico interno, cosa que ha costado mucho trabajo, pero que va ganando terreno a grandes pasos. Esta recepción es trascendencia
La Corte Interamericana es un pequeño tribunal, pequeño en el sentido de que está integrado por pocos miembros, pocos componentes, y emite un número reducido de sentencias, pero grande en cuanto a su alcance, grande en cuanto a su pretensión. La pretensión de la Corte Interamericana, y lo manifesté en un voto particular también, me defiendo mucho a base de votos particulares, en el caso Tibi hace ya más de una década. Esto significa que la vocación de la Corte es trasladarse en la forma y términos que provee el derecho interno a través de puentes hacia ese mismo derecho interno. Tiene un poder, pues, de influencia, de reconstrucción, de orientación y de información. No es una Corte que pueda abocarse al conocimiento de miles y miles de casos como la Corte Europea, aunque la Corte Europea tiene un rezago fenomenal. La Interamericana no lo tiene, pero tampoco está diseñada para tenerlo. Está diseñada, me parece, en su vocación institucional, para atender un número relativamente reducido de casos, pero de gran impacto, de gran empuje, de gran trascendencia, que puedan permear el orden jurídico de los estados americanos y determinar transformaciones queridas por los estados americanos, suponemos, en el ordenamiento interno. Por eso hablo de una Corte y de unas sentencias con sentido, con vocación de trascendencia. Por otra parte, también es un punto que quiero mencionar a propósito del control de convencionalidad. El control es una vía, es un vehículo para la construcción de lo que solemos llamar el derecho común de los derechos humanos, o en una expresión más elaborada, el jus comune, jus constitucionale comune o jus comune a secas de los derechos humanos en América. Bueno, dicho esto como punto de referencia, me voy a referir, con la venia de ustedes, a la aparición del concepto, de la idea, de la expresión control de convencionalidad. No quiero hablar de la aparición, no tengo esa erudición para hablar de la aparición de este concepto en términos generales. ¿Dónde nació? ¿En qué lugar de Brasil? ¿O en qué lugar de Chile? ¿O en qué lugar de Uruguay, Paraguay, Perú o Venezuela? No lo sé. Quiero hablar de cómo surgió este concepto, surgieron estos términos en la reflexión de su servidor y amigo, del que habla, y cómo a partir de aquí pudimos ir trabajando esta idea en consumo con buenos colegas, aprendiendo mucho de ellos. En mi propio escenario, la primera vez que aludí no al control de convencionalidad, sino al control de internacionalidad, que es una expresión precedente, es una expresión germinal, fue un 11 de septiembre de 2001, o sea, hace 15 años, al tiempo de presentar una obra sobre derecho procesal constitucional. Me dije que había surgido al lado del control de constitucionalidad muy transitado por la doctrina y por la jurisprudencia y por la legislación, que había surgido lo que en ese momento denominé, impropiamente quizá, un control de internacionalidad, puesto que nos obligaba a poner los ojos y a poner las tareas no solamente en la Constitución, control de constitucionalidad, sino también en los tratados internacionales, control de internacionalidad. Dije entonces, al control de constitucionalidad ha venido a añadirse lo que pudiéramos denominar, siempre en aras de los derechos humanos, control de internacionalidad, en la medida en que se trata de valorar actos nacionales a la luz de actos internacionales. Cité también en ese momento, me pareció pertinente, a Vidal Campos, cité la expresión de Jimeno Bulnes sobre control de comunitariedad, porque todo esto milita en la misma dirección, milita en el mismo rumbo de lo que luego llamaríamos control de convencionalidad. Añadí que en definitiva nos encontrábamos, y esta fue otra manera de expresar lo mismo, ante un control de juridicidad en un sentido sumamente amplio, que era el producto de una triple idea que atendía a un proyecto humano universal, a una cultura jurídica en la que se traducía este proyecto humano universal y a la existencia y actuación de una serie de instancias internacionales, unas con poder de obligar, otras sin él, pero una serie de instancias que estaban traduciendo este proyecto universal, esta cultura general, en una serie de resoluciones, en una serie de determinaciones que enfilaban el rumbo general del sistema. Esto nos ha permitido establecer una especie de estatuto del ser humano contemporáneo, estatuto del ser humano de hoy día, a partir de las normas internacionales, de las normas nacionales y de la forma en que las respectivas jurisprudencias han interpretado esas normas internacionales y nacionales.
El juzgador se ha convertido en un personaje muy importante de la escena. No lo había sido, no puede serlo la boca que pronuncia las palabras de la ley, expresión que desde luego tuvo un gran sentido en el momento en que se profirió, pero hoy día ya no lo diríamos de esa manera, lo diríamos quizá a veces como con Rubio Llorente diciendo que el juzgador ha destronado al legislador, lo cual también tiene por supuesto sus riesgos. Cualquier asomo de imperio, de dictadura, de hegemonía por parte de cualquiera de los poderes es riesgosa. Pero el hecho es que los juzgadores han ocupado un nuevo lugar en la escena, lo mismo nacional que internacional, y quizás nos encontramos ante una especie de internacional de los juzgadores, de internacional del Poder Judicial. Bueno, voy rápidamente a tratar de caracterizar el control de convencionalidad, dejando de lado ya estos antecedentes, que son mis propios antecedentes, de los cuales pueden ustedes, por supuesto, hacer caso omiso. Ahora voy a ocuparme ya del control de convencionalidad de una manera más directa y más actual. Este es un procedimiento de congruencia, de establecimiento, de fijación, de captura o determinación de la congruencia entre los órdenes jurídicos nacional e internacional, con efectos vinculantes o no, según el caso, pero regularmente y deseablemente con efectos vinculantes, que se ejerce tanto en el plano internacional, a través de las cortes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el nacional, que abarca un juicio y abarca una decisión, y que pretende asegurar, y esto me parece muy importante a la hora de definir cuál es el futuro, cuál es el tiempo actual y cuál es el tiempo futuro del control de convencionalidad, y que pretende asegurar varias cosas. Primero, la protección efectiva de los derechos y las libertades, dado que la orientación general de este procedimiento, de este método de conciliación de normas, es el método que está gobernado por el principio pro persona. Creo que esto se ha establecido con bastante claridad. El principio pro persona, que corre riesgos cuando se dan circunstancias tan aciagas como las que estamos viviendo en este momento. Espero que esto pase y que pase del mejor modo posible. Comprendo la irritación, comprendo la ira, comprendo el dolor, pero ojalá que esto no sea a costa del Estado de Derecho y del principio pro persona. En fin, esto es un buen deseo, ya veremos qué es lo que arrojan las circunstancias. También se propone este control, a mi modo de ver, la integridad y la buena operación del sistema internacional de protección y específicamente el sistema interamericano. No se pretende la protección de lo que se nos vaya ocurriendo circuito por circuito judicial, de lo que nos vaya pareciendo interesante tribunal por tribunal, sino que se propone, a mi modo de ver, la integridad y la operación del sistema internacional de protección. Es decir, tiene la mirada puesta en un sistema internacional, en un sistema muy amplio de protección y desarrollo de los derechos humanos, y no puede confinársele, por ingeniosas que sean nuestras soluciones, en resoluciones nacionales, en decisiones de algunos tribunales o de algunos circuitos judiciales. También tiene como objetivo, y es congruente con lo que acabo de decir, la elaboración de un corpus juris que está compuesto no solamente por los estatutos, sino también por las decisiones jurisprudenciales o jurisdiccionales, y de un derecho común de los derechos humanos a escala americana. Ojalá pudiera yo decir a escala universal, y esa que quizás sería la pretensión, hoy por hoy utópica. También la interamericana es un tanto utópica, pero esa es la pretensión. La pretensión es la elaboración de un derecho común, y el control de convencionalidad sirve a este fin. Es un instrumento para lograr esta elaboración, esta consolidación de un creciente, de un emergente derecho común. Con ello también se propone evitar el desorden en las soluciones, en las interpretaciones, en las recepciones de las normas sobre derechos y libertades. No estamos para generar, insisto, soluciones ingeniosas, pero desordenadas, sino para procurar la convergencia en soluciones que nos comuniquen y que sean comunes, además, a todos, para ir construyendo este derecho común de los derechos humanos. Bueno, esto es lo que me parece que caracterizaría hoy día al derecho internacional de los derechos humanos en su expresión de control de convencionalidad, expresión internacional y nacional.
Muchos tratadistas a estas alturas se han ocupado del tema. A mí me resulta particularmente atractivo el dicho de algunos de ellos que suelen distinguir, y yo pondría en ello el mayor énfasis, entre la subordinación de las autoridades a las disposiciones sobre derechos humanos, en los términos, por ejemplo, del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el verdadero control de convencionalidad. El control de convencionalidad supone, como dice Sagüez, un acto controlado y una norma controlante. Supone un sujeto que controla y otro que es controlado en sus actos jurídicos. Es decir, es muy diferente controlar que acatar, atender, sentirse obligado y practicar los derechos humanos. Yo como individuo, y si fuera funcionario, como funcionario, me vería obligado por el artículo 1 a respetar, a garantizar, a proponer, a plantear, a impulsar los derechos humanos, pero no sería un agente de control, porque carecería, me parece, de los elementos para ejercer este control que supone 2 actos y 2 sujetos. No sería yo un órgano de control, sino un órgano de observancia, un órgano de obediencia, un órgano de acatamiento. La idea de que debía haber una presencia judicial, sé que estoy yendo muy rápido, las razones son obvias, la idea de que debía haber una mayor presencia judicial en este terreno, que luego sería presencia a través del control de convencionalidad, en la experiencia de la Corte Interamericana, obedeció al hecho de que cuando se conocía por parte de la Corte de ciertos casos, los estados que participaban, cuando aceptaban su responsabilidad o cuando simplemente se sometían a ella por virtud de una sentencia de la Corte Interamericana, hacían siempre la salvedad del Poder Judicial. Decían, claro, el legislativo se ocupará de atender esta sentencia, el ejecutivo hará lo propio, pero en cuanto al Poder Judicial, que es un poder independiente, externo a los poderes legislativo y ejecutivo, ya veremos, porque no podemos, con una sentencia de la Corte Interamericana, atar las manos del Poder Judicial interno, que es absolutamente independiente. Y ustedes mismos, señores magistrados de la Corte Interamericana, han resuelto que debe ser independiente y han querido que sea independiente, y por lo tanto no podemos maniatar al Poder Judicial interno. Ante este género de argumentos que se entienden, por supuesto que se entienden y que tienen su vena de respetabilidad, la Corte reaccionó diciendo, perdón, el que comparece en la escena internacional es el Estado en su conjunto. No comparece el Poder Ejecutivo, no comparece el Ministerio Público, no comparece el Ejército o la Policía, comparece el Estado en su conjunto. Y parte de ese Estado es el Poder Judicial. Por lo tanto, las obligaciones que por vía del deber de garantía se imponen al Estado redundan también en obligaciones para el Poder Judicial, que resulta de esta manera vinculado a las decisiones de la Corte y que debe actuar en consecuencia. Esto yo procuré frasearlo, no estoy empeñado en autocitarme, pero pues tengo buena memoria de mis propios dichos, entonces por eso los menciono. Yo procuré frasearlo en un voto particular, en un caso muy notable concerniente a Guatemala, que fue el caso Machang, que fue la primera vez, por cierto, en que se aludió a un control de convencionalidad y en la que se aludió también, no fue la primera vez, a esta presencia unitaria del Estado y a esta responsabilidad global del Estado que involucraba también al Poder Judicial. El Poder Judicial, pues, debe hacer lo necesario para cumplir con las determinaciones, con el sistema normativo en general, el interamericano, y con las determinaciones de los juzgadores interamericanos. Bueno, en el caso Almonacid, al que se acaba de hacer referencia, en el caso Almonacid se aludió, por supuesto, con fuerza al tema del control de convencionalidad. Ya entonces apareció, viniendo de votos particulares, viniendo de ideas doctrinales, viniendo de diversas discusiones y discursos, apareció como expresión del Pleno de la Corte el tema del control de convencionalidad. Pero ¿cómo apareció? ¿Cómo apareció? Y aquí no me voy a autocitar, voy a citar el caso Almonacid, que yo también suscribí, por cierto. Y dijimos en aquel entonces lo siguiente, abro unas comillas, dijimos, el Poder Judicial
debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Éramos cautelosos, un poco tímidos todavía, no nos atrevíamos a usar con énfasis el control de convencionalidad. Una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana. En esta tarea, el Poder Judicial, segunda referencia, debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación del tratado que formula la Corte Interamericana, en la inteligencia de que la norma se compone con el precepto y la interpretación del precepto a través del dictum de los juzgadores. Esto fue lo que dijo en el caso Almonacid, que abrió brecha en la Corte Interamericana. Pero no terminó allí, por supuesto, la evolución del tema, control de convencionalidad. Esto seguiría con un buen paso y con bastante fuerza. Vino el caso de los trabajadores cesados del Congreso. Ahí la Corte siguió desarrollando sus ideas sobre control de convencionalidad. Entendió que este debe ejercerse ex officio en función de la facultad iura novit curia, que tiene distintas interpretaciones, pero así lo entendió la Corte y así lo ha venido entendiendo en lo sucesivo. No está sujeta, por lo tanto, a las reclamaciones, a las invocaciones, a las alegaciones que pudieran hacer los litigantes. Debe practicarse de una manera oficiosa. Y también agregó algo que después parece ser que se nos olvidó durante mucho tiempo, que yo no advertí en los siguientes años en la elaboración del tema del control de convencionalidad, o por lo menos no se recordó con suficiente fuerza. Dijo, el control debe ejercerse, y cito a la Corte, comillas, evidentemente, nótese el adverbio, evidentemente, es decir, parecía clarísimo, pero en fin, digamos que evidentemente por si no estaba suficientemente claro, en el marco de sus respectivas competencias, los juzgadores. Seguíamos hablando de Poder Judicial y de las regulaciones procesales correspondientes. Ah, caray. Luego debe haber unas competencias y luego debe haber unas regulaciones procesales. Y luego es dentro de esas competencias y dentro de esas regulaciones que los juzgadores deben ejercer el control de convencionalidad. No de una manera libre, suelta y alegre, sino dentro de sus competencias. ¿Para qué son competentes? Y dentro de los procedimientos legales. Y se ocurre pensar que las competencias las fijan las normas de alcance general. La competencia es parte de las garantías jurisdiccionales y debe ser fijada por la legislación, es decir, por el legislador. Y ni qué decir de los procedimientos para el ejercicio de esas competencias, es decir, los códigos o las leyes procesales, que son evidentemente también obra de un legislador y no de un juzgador, por sabio y por bien intencionado que pudiera ser el juzgador. Y agregó también en esa sentencia la Corte Interamericana, esta función, que no puede quedar limitada por las manifestaciones o actos de los accionantes, tampoco implica... Aquí agregó, tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. Luego, no era una invitación tanto alegre y desordenada a que se ejerciera el control de convencionalidad como cada quien quisiera, según su propia creatividad o el flujo de su imaginación, más o menos desbordada o desbordante, sino que había ciertas reglas, como debe haberlas en un desempeño de autoridad, y esas reglas tenían que ver con el iura novit curia, estas reglas tenían que ver con las competencias, con las regulaciones procesales y eventualmente con otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, que son un concepto estrictamente procesal. Bueno, no les quiero abrumar con más referencias a esto, pero así se engendró el control de convencionalidad en la Corte en los casos Almonacid y trabajadores cesados, para juzgadores y con una serie de precisiones en torno al desempeño que estos juzgadores pudieran tener. No se detuvo tampoco ahí la jurisprudencia, siguió marchando con gran ímpetu, y con mayor ímpetu, por supuesto, ha marchado en el interior de algunos estados. Si tradicionalmente, conforme al caso Almonacid y al otro que he citado, este tema ceñía el quehacer o se dirigía al quehacer de los órganos jurisdiccionales, de los juzgadores,
que son las figuras de Estado, que son las figuras autoritarias naturalmente llamadas a ejercer control sobre las otras figuras del Estado, sobre las otras autoridades. Son los controladores por excelencia, porque no lo son los legisladores, no lo son los ejecutores, los administradores, son los juzgadores, los grandes factores del control de la juridicidad en el seno de un Estado o en el seno de una comunidad internacional. Bueno, hasta en ese sentido, Almonacid y trabajadores cesados. Pero ya en Cabrera Montiel, en el año 2010, hace 5 años, se dijo que este control de convencionalidad debiera ejercerse por los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Esto ya invita a una reflexión separada o diferente o mayor, si se quiere. Órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. ¿Cuáles son los órganos que en todos los niveles están vinculados a la administración de justicia? Si la pregunta se me hace a bocajarro, pues yo diría, bueno, vinculados a la administración de justicia y no jueces, pues serían los secretarios judiciales, los actuarios, los fiscales, los funcionarios del Ministerio Público, probablemente los policías, la policía judicial, la policía investigadora, las autoridades de las prisiones, caben en esa expresión vinculados, tan genérica, vinculados con el Poder Judicial. Todavía no los embajadores, todavía no los jefes de armas, todavía no los ministros de salud, pero sí estos otros a los que me he referido. Así que tenemos ya una ampliación interesante e inquietante de los sujetos legitimados para ejercer el control. Pero un paso más, Hellman, 2011. En el caso Hellman, ese caso tan notable y tan importante, se dijo que el control es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial y de los vinculados con el Poder Judicial, de cualquier autoridad pública. ¿Y quiénes son estos personajes que pueden ser identificados como cualquier autoridad pública? Pues a echar a volar de nueva cuenta, si no la imaginación, si la razón, y ver qué es lo que como autoridad pública determina la legislación interna y entiende en general la doctrina y el orden jurídico internacional. Mucho más que los fiscales o que los policías. Cualquier autoridad pública es, perdonen la redundancia, la perogrullada, pues cualquiera que ejerce, por la razón que sea, una función de autoridad. El director de una escuela pública es una autoridad pública. El director de los servicios de salud en una demarcación es una autoridad pública. El director de un hospital público es una autoridad pública. El jefe de la oficina de correos es una autoridad pública. Entonces, cualquier autoridad pública ya engloba a estos otros personajes que ya no son el número relativamente corto de los jueces, relativamente, pero finalmente acotado, ni de los vinculados con el Poder Judicial, sino un número amplísimo de cualquier persona que ejerza una cierta autoridad pública. Tal vez los empleados subalternos, que no tienen ninguna autoridad propia, sino siempre derivada, que son ejecutores de lo que ordenan sus superiores, no cabrían, si se les quiere excluir, en esta definición. Pero hay miles de figuras, miles de personajes que sí caben en esta definición y que tienen que ejercer, por lo tanto, si nos atenemos a esta decisión, el control de convencionalidad. En la masacre de Santo Domingo se reiteró, todas las autoridades y órganos de un Estado parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad. Por eso me interesaba al principio decir, una cosa es observar las normas internacionales, obedecer las normas internacionales, atenerse a lo que digan las convenciones y los tratados, como señala el artículo 1, y otra cosa es ejercer el control de convencionalidad. Esto supone más que obedecer, más que inclinarla al servicio y decir, sí, lo acato, lo atiendo y lo voy a cumplir. Controlar conductas de otras personas, no la mía, sino de otras personas. No es un autocontrol de convencionalidad, esto es obediencia de las normas. Es el control de actos externos a mí, de actos diferentes de mí, emanados de otras autoridades que yo llego a controlar. ¿Y cómo?
¿Y cómo? Es la gran pregunta. ¿Cómo los controlo? En Mendoza se habla de jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, como el Ministerio Público, y esto es pues un poco más sobre lo que se había manejado, un órgano cercano a la administración de justicia. Y así estamos más o menos en este momento. El control de convencionalidad, signifique lo que se quiera que signifique, debe ser ejercido por cualquier autoridad, por cualquier órgano, por cualquier funcionario, por cualquier ente, por cualquier agente del Estado. Bueno, entonces habría que fijar el alcance y habría que fijar el sistema para este ejercicio del control de convencionalidad. ¿Qué alcance tendría este control de convencionalidad ejercido por cualquier persona? Bueno, vuelvo a un voto mío en la Cantuta, me preguntaba allí y me pregunto ahora, ¿qué significa controlar? Significa derogar, demoler, inaplicar, desaplicar, como se dice con un castellano un poco cuestionable. ¿Cómo se ejerce? ¿Qué efectos tiene este control de convencionalidad que se pretende que ejerzan todos los funcionarios? Porque puede colocar al Estado de Derecho en un trance verdaderamente atroz, puede desquiciar al Estado de Derecho si el controlador pretende imponer su voluntad sobre la voluntad del constituyente o del legislador. Bueno, este es un riesgo muy severo que no está suficientemente contestado. En México hablamos de inaplicación o de expulsión, pero esto está ceñido a juzgadores. Los funcionarios del Ejecutivo tienen que hacer interpretaciones muy interesantes seguramente y muy inteligentes para ajustarse a los tratados internacionales, pero una cosa es interpretar y otra cosa es controlar a alguien en sus actos de autoridad, inaplicando, desaplicando o expulsando normas. Bueno, este es un tema que ahí está pendiente de un debate mayor. ¿Bajo qué sistema? Bien, la Corte dijo que lo deseable es que todos los juzgadores participaran en el control de convencionalidad, por lo pronto. Luego dijo que todos los funcionarios, lo cual, bueno, complica las cosas. Pero por lo pronto, todos los juzgadores. ¿Pero bajo qué régimen? ¿Bajo el régimen de control concentrado? ¿Bajo el régimen de control difuso? No ha ordenado la Corte Interamericana un régimen en especial. Ha simpatizado con el sistema de control difuso. Y ha dicho que esta sería una manera de practicar un control extenso de convencionalidad que rinda la mayor protección a los derechos y libertades de las personas, pero no ha ordenado. En Liaquat Ali Alibux contra Surinam, relativamente reciente, dice: la Convención Americana no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces tenemos a una Corte que nos dice: no te impongo un sistema, elige el tuyo, en una especie de margen nacional de apreciación, y entonces cada Estado pues puede construir el suyo de la manera que le parezca conveniente, a condición, claro está, de que realmente se ejerza un control de convencionalidad, no sea que por la ocurrencia del Estado se deje de ejercer el control de convencionalidad y se diluya. A mí me gusta citar una expresión de un distinguido juez de la Corte Interamericana que cuando la profirió era presidente de ese tribunal y que la dijo aquí en México, precisamente en la Suprema Corte de Justicia, cuando se iniciaba un periodo extraordinario de sesiones en 2013, no hace tanto. Yo creo que ya habíamos nacido todos los que estamos aquí. Hasta yo había nacido entonces. Había nacido por segunda o tercera vez, pero había nacido. Este periodo de sesiones en octubre de 2013 concentró a muchos reflexivos juzgadores y a muchos doctrinarios en la Suprema Corte, y entonces dijo García Sayán lo siguiente, que sí quisiera citarlo literalmente para no traicionar sus ideas y para apoyarme un poco en ellas también. Dijo García Sayán: el hecho de que se haya tomado la decisión aquí en México, como se ha tomado en mayor o menor medida en varios países de América Latina, de que los jueces nacionales adquieran un protagonismo particular, esto es muy interesante, un protagonismo particular. En el control de convencionalidad es muy importante porque eso le da un ingrediente de derecho interamericano a las decisiones jurisdiccionales de enorme relevancia, en lo cual no podemos menos que coincidir plenamente y con entusiasmo. Sin embargo, preocupación a la vista. Dice García Sayán, presidente de la Corte: nuestra obligación como Corte
es, además de promover este tipo de valores y conceptos, también hacer, señaló, un llamado público a la cautela, porque este es un tema de enorme complejidad a través del cual la propia jurisprudencia de la Corte ha sido tremendamente cuidadosa en su fraseo y en su redacción. No sé si ha sido tremendamente cuidadosa, pero quiero casarme con lo que él quiso decir. Y voy a permitirme leer el párrafo crítico que la Corte tiene en repetidas sentencias que dice que, lo que acabo de decir, los jueces y órganos vinculados a la admisión de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio control de convencionalidad, etcétera, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. De manera que en la jurisprudencia de la Corte y en el ejercicio práctico que viene desarrollándose en los países de América, sigue diciendo García Sayán, no yo, soy simplemente su lector devoto, el control de convencionalidad dista de ser una puerta para un sálvese quien pueda y cualquier autoridad puede decidir inaplicar una norma porque así le parece. Porque lo que la Corte Interamericana ha enfatizado es que ese ejercicio de control de convencionalidad está esencialmente dirigido a la función judicial y, en segundo lugar, a que se haga dentro del marco de las respectivas competencias de cada cual, regulaciones que corresponde establecer a las normas internas, a las normas constitucionales y legislativas de cada uno de los países. Hasta aquí, Diego García Sayán. A mí me llamó mucho la atención este llamado de atención, a su vez, que profirió el juez García Sayán en el recinto de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de un país que ha emprendido con entusiasmo que aplaudo, con entusiasmo el camino del control de convencionalidad, pero hizo notar, ojo, una voz de cautela, un acento de cautela para que esto se haga del mejor modo posible. Hay muchos pareceres acerca de cómo debiéramos reglamentar el famoso control de convencionalidad. Pareceres de tratadistas distinguidos que han reflexionado sobre el tema y que tienen sus puntos de vista de los cuales podemos dar cuenta, compartámoslos o no los compartamos. Néstor Sagüez dice, bueno, hay varias formas de intentarlo, sobre todo en países que tienen tradición de control concentrado. México es uno de ellos. Está rota esa tradición, pero México era uno de ellos. Y entonces Sagüez sugiere una reforma constitucional, muy bien, una reforma constitucional que en forma clara y franca organice el sistema del control. En forma clara y franca. O bien, si esto no se puede, pues vayamos al control difuso a través de una solución pretoriana, que es lo que hemos hecho. Porque en el fondo la orientación jurisprudencial es una solución pretoriana, no es ciertamente una solución normativa, con todo lo que esto entraña desde el punto de vista del principio de legalidad. O bien, y esto es lo que él prefiere, no invento que lo prefiere, él dice que lo prefiere, o bien elevar el caso a un órgano superior, para ser quien resuelva si existe o no existe esta antinomia, esta tensión, esta contradicción entre la norma interna y la norma internacional. Otro estudioso de la materia, Giuseppe de Bergottini, también milita en favor del control por planteamiento aún superior, como el mejor modo de obtener un juicioso, conveniente y práctico diálogo jurisdiccional. Dice, consúltese al superior, póngase de su conocimiento el tema para que resuelva y unifiquemos de esta manera la jurisprudencia y le demos racionalidad y no caigamos en procesos de dispersión, lo dice Giuseppe de Bergottini. Ustedes pueden cuestionarlo, por supuesto. Entre nosotros, uno de los primeros escritores, tratadistas, colegas nuestros, que advirtió el problema, y con mucha agudeza, fue Serna de la Garza. Serna de la Garza, constitucionalista, brillante constitucionalista, no se dedica a temas de derecho internacional, bueno, los conoce, por supuesto, y los maneja, pero es un constitucionalista. Y entonces recomendó, desde hace ya por lo menos un par de años, si no es que más, estudiar las ventajas y las desventajas. Dijo, dado que la Corte Interamericana no ha ordenado un cauce, un solo cauce, un método, veamos cuáles son las ventajas y las desventajas en cada país, según sus tradiciones, según sus características, según sus posibilidades. Y, por cierto, mencionó a Edgar Corso en su libro sobre
cuestiones de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, a la luz de la Constitución española. Bueno, mencionó ese libro, era el que teníamos a la mano, pero vale decir, bueno, con la mención o sin la mención, está en el artículo 63 de la Constitución española la posibilidad de elevar a un tribunal de rango superior la duda que tiene el juzgador, que no se atreve a formular su propia tesis, no se atreve porque la ley no se lo permite, porque además sería poco sano que lo hiciera, su propia tesis cuando advierte una antinomia, una tensión o una contradicción. Y dice Serna, bueno, si esto se practica en control de constitucionalidad, podríamos quizá tomarlo también en cuenta para control de convencionalidad. Bueno, me parece que hay buenas razones para atender esta precavida forma de ver las cosas por parte de nuestro colega Serna de la Garza. En suma, y trato, doña Magdalena, de sintetizar por las razones que usted conoce. En suma, nos hace falta, me parece, una clara, precisa y honesta fijación de competencias y procedimientos bajo principio de legalidad. No creo en lo absoluto, y que me dispensen quienes piensan otra cosa, que establecido el control de constitucionalidad, queda automáticamente establecido el control de convencionalidad, en aras de que hay un bloque de constitucionalidad y que tenemos un totum revolutum, y que el control de convencionalidad se puede hacer a través del control de constitucionalidad. No lo creo así, porque al menos, el control de convencionalidad tiene que ver con el jus comune. Tiene que ver con la construcción de un derecho regional y eventualmente de un derecho universal. Y no es esto lo que estamos persiguiendo con el control de constitucionalidad. Queremos una cierta homogeneidad en los pareceres continentales, regionales o universales. Y a esto nos sirve el control de constitucionalidad. Creo que no costaría mucho trabajo poner claridad en este tema y establecer competencias y procedimientos bien definidos. Creo que quienes tienen contacto con la vida judicial, y estoy seguro de que muchos de los presentes lo tienen, saben perfectamente, como lo sabemos nosotros, que en el medio judicial hay un gran desconcierto, que en el medio judicial hay opiniones discrepantes, que hay quienes se sienten tentados a ejercer este control de convencionalidad con gran enjundia, con gran entusiasmo, y hay quienes tienen miedo de ejercerlo porque no saben en qué problemas se pudieran meter al ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, si hay esta situación de duda, si hay esta situación de recelo, si hay esta situación de dispersión o de división de opiniones, creo que no nos vendría mal, con gran modestia, con gran humildad y con gran racionalidad, poner los ojos en la ley y hacer eso que la Corte dijo al principio: fijar competencias, la Corte Interamericana, no la Suprema Corte, fijar competencias, trazar ordenamientos, estipular condiciones de procedibilidad, de admisibilidad, de pertinencia, en fin, crear todo el aparato procesal bajo principio de legalidad, y no como ocurrencia jurisdiccional, sino bajo principio de legalidad para que pueda caminar y caminar bien este control. Eso nos puede llevar a soluciones ponderadas, no me extiendo más en ellas, pero resumo y termino diciendo, hay temas que están en debate. No creo que este sea un tema acabado. Hace unos cuantos días, doña Magdalena, en un coloquio que tuvimos aquí con algunos colegas nacionales y extranjeros, bueno, no me gusta la expresión extranjeros, para mí todos son, pues, nacionales, es la nación americana. Bueno, hablábamos de que el control en México y en América está ya muy claramente definido. De ninguna manera. Y en cuanto dijimos algunos no está definido, quienes decían que estaba definido dijo, bueno, es cierto, no lo está. Es decir, no está claramente definido en qué consiste. Vale la pena llegar a un acuerdo para saber en qué consiste, porque supongo que queremos un concepto que abarque a Argentina, a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, a México, a Guatemala, a Venezuela inclusive, y en fin, a todos los estados americanos, y no un concepto del control
para cada estado suelto, y mucho menos, y ahora sí hablo para México, un esquema de control para cada entidad federativa, y peor aún, para cada circuito judicial dentro de cada entidad federativa, que es lo que en alguna medida nos está pasando. Y no podemos desconocerlo. No podemos hacernos a la idea de que tenemos ya un sistema claro de control. También tenemos que precisar, además de qué cosa es, quiénes deben ejercerlo. Claro, precisado qué es, a lo mejor surge la respuesta. ¿Quiénes deben ejercerlo? ¿Todos? ¿Todas las autoridades? ¿Todos los funcionarios públicos? ¿En qué condiciones? Y sobre todo, ¿con qué efectos? Ya sé que la Corte ha dicho desaplicación o expulsión tratándose de juzgadores y en determinado marco. Bueno, pero aquí estamos tratando de ir un poco más lejos, de decirlo no por vía de la jurisprudencia, sino de la legislación, y de ver cómo resolvemos el problema que se ha creado bajo la idea de que todo el mundo puede ejercer control de convencionalidad. ¿Cuáles son los efectos? Y trazar una línea distintiva muy clara, me parece, entre lo que es la observancia de los tratados, la aplicación de los tratados, y lo que es un verdadero control de convencionalidad. Bueno, no los abrumo más con mis dudas, que son, como ustedes habrán advertido, con paciencia ejemplar y franciscana, que son dudas, pues, abundantes y modestas, pero finalmente dudas. De lo que sí estoy seguro es de que estas dudas, amigas y amigos, están compartidas por muchísimos jueces en este país, que hoy día se están preguntando, a la hora de dictar sus sentencias, qué es el control, cómo deben ejercerlo, y están mirando por encima de sus circuitos judiciales qué es lo que han hecho los otros y cuáles son las jurisprudencias de la Suprema Corte para ver cómo se acomodan a ellas, pero que no están seguros de lo que están haciendo. Entonces, más allá de los entusiasmos y de las timideces, tenemos necesidad de una precisión clara y firme sobre qué es el control, quiénes lo pueden ejercer, cuándo, cómo y con qué efectos. Esto no está claro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor García Ramírez. Nos deja muchos temas que yo estoy segura que se van a estar revisando a lo largo del seminario. No sé si les vamos a poder dar solución aquí, pero bueno, que se van a estar discutiendo y entre expertos. Le agradezco muchísimo.